Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal, su fuente número uno de noticias del espectáculo. Chismes jugosos y análisis en profundidad de todo lo que ocurre en el corazón de las celebridades. Si eres nuevo por aquí, te invitamos a unirte a nuestra gran familia de curiosos del mundo del entretenimiento. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle de las primicias que tenemos preparadas para ti. Hoy, amigos, tenemos una noticia que no solo hará temblar los cimientos del mundo del corazón, sino que probablemente sacudirá sus propias creencias sobre las relaciones entre famosos. Prepárense, porque la calma tensa que reinaba ha dado paso a una tormenta de emociones, acusaciones y revelaciones que no se pueden perder. Asterisco, 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 asterisco. Hola, mis queridos detectives del drama. Y hoy les traigo un plato fuerte, un banquete de intrigas y emociones que ha estado cocinándose a fuego lento durante meses, pero que finalmente ha alcanzado su punto de ebullición. Sí, como bien han leído en el título, Ande Ercel ha hablado, y no se ha guardado absolutamente nada. Ha puesto las cartas sobre la mesa con una contundencia que ha dejado a todos boquiabiertos. La tensión entre ella y Kerem Bürsin, que muchos creían que era un capítulo cerrado en el libro de los romances de la farándula, parece haber resurgido con una fuerza arrolladora, alcanzando un punto de no retorno que nos mantendrá pegados a la pantalla. Pero, antes de sumergirnos en el océano de detalles que tenemos para ustedes, hagamos un breve repaso para aquellos que tal vez no estén tan familiarizados con la historia de estos dos titanes del espectáculo. Como sabrán, Hande y Kerem no solo son dos de las figuras más prominentes de la industria del entretenimiento turco, sino que también fueron protagonistas de una historia de amor que trascendió las pantallas y se convirtió en un fenómeno global. Su conexión, esa química innegable que se podía sentir incluso a través de la televisión, encendió la imaginación de millones de fans alrededor del mundo. Cada gesto, cada mirada, cada interacción era analizada hasta la saciedad por una legión de seguidores que soñaban con un final de cuento de hadas para esta pareja de ensueño. El romance ficticio, que comenzó en el set de la exitosa serie, se materializó en una realidad que hizo suspirar a todos, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y mediáticas del momento. Asterisco, 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 asterisco. Sin embargo, como suele suceder en el fascinante pero a menudo impredecible mundo del espectáculo, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo que a muchos les pareció demasiado corto, los caminos de Hande y Kerem se separaron, dejando tras de sí un mar de dudas, especulaciones y un profundo sentimiento de desilusión entre sus fans más acérrimos. La pregunta que resonaba en todas partes era, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Fue una separación amistosa y madura? ¿O acaso se escondían secretos oscuros y heridas profundas bajo la superficie de la aparente calma? Los meses pasaron, cada uno continuó con sus propios proyectos profesionales, y aunque las especulaciones nunca cesaron por completo, la tormenta mediática pareció amainar, dejando una sensación de que, tal vez, la historia había llegado a su fin. Pero, amigos, la calma, como bien sabemos, a menudo precede a la tempestad, y en este caso, la tempestad ha llegado con una fuerza que pocos anticipaban. Hace apenas unas semanas, un comentario aparentemente inocente de Kerem en una entrevista, en apariencia una reflexión casual sobre las relaciones y las decisiones que se toman en ellas, despertó la furia de Hande. Sus palabras, que en un principio podrían haber pasado desapercibidas para el ojo inexperto, fueron interpretadas por Hande como una provocación, un ataque sutil pero directo a su persona, a su integridad y a su forma de entender el pasado que compartieron. Era como si Kerem hubiera abierto una caja de Pandora de sentimientos reprimidos, dando rienda suelta a una cascada de emociones que Hande había intentado mantener controladas. Asterisco, 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 asterisco. Pero, ¿de qué estamos hablando concretamente? ¿Cuál fue esa frase o comentario que actuó como detonante de esta guerra fría entre dos de las figuras más queridas del panorama televisivo? Bueno, según nuestras fuentes, Kerem, al ser interrogado sobre sus relaciones pasadas y las razones que llevaron al final de algunas de ellas, hizo una declaración que a primera vista podría parecer genérica, pero que, al ser analizada en detalle por aquellos que conocen bien el contexto, se reveló como un dardo envenenado dirigido directamente a Hande. En lugar de asumir una responsabilidad compartida por los errores y las decisiones que llevaron a la separación, Kerem hizo una sutil insinuación de que no fue el único culpable del final. Habló sobre la importancia de las decisiones individuales y la responsabilidad que cada uno tiene en las relaciones, frases que, en la opinión de muchos,
sonaron a una clara señalización de la responsabilidad de Ande en la ruptura. Estas palabras no fueron bien recibidas por Ande, quien, como bien sabemos, es conocida por su carácter fuerte y su determinación a defender sus convicciones con uñas y dientes. La actriz, que siempre se ha mostrado reservada con su vida privada, decidió que ya era suficiente y que no permitiría que se distorsionara la verdad para favorecer la imagen de su expareja. Asterisco 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 asterisco. Es así como llegamos al clímax de esta historia, la explosiva reacción de Ande que ha sacudido el mundo del espectáculo como un terremoto. Después de días de un silencio que gritaba más que 1000 palabras, de indirectas en redes sociales y comentarios entre líneas que mantenían a los fans en vilo, Ande decidió que era hora de poner los puntos sobre las íes, de hablar alto y claro, sin rodeos ni ambigüedades. En un mensaje contundente, que ha sido filtrado a nuestra red de informantes, la actriz no se guardó absolutamente nada, revelando un lado de su personalidad que muchos no habían visto hasta ahora. El mensaje, que ha sido objeto de miles de interpretaciones y análisis en redes sociales, revela una Ande indignada, herida y decidida a defender su verdad. No puedo creer que después de todo este tiempo, sigas con estas declaraciones. Estás muy equivocado, se puede leer en la primera línea del texto, una declaración que deja clara la frustración y el enojo de Ande. No voy a permitir que distorsiones la realidad y que me hagas quedar como la culpable de todo. El mensaje continúa con una serie de acusaciones veladas hacia Kerem, donde la actriz parece sugerir que él no ha sido del todo honesto sobre los motivos de la ruptura y que ha estado utilizando la situación para beneficiarse de alguna manera, ya sea en términos de imagen pública o incluso en proyectos profesionales. Ande no entra en detalles específicos, pero la carga emocional de sus palabras es innegable, dejando entrever que la ruptura fue mucho más complicada y dolorosa de lo que se había hecho creer al público. También se puede percibir una clara decepción en sus palabras, como si Ande hubiera confiado en Kerem y ahora se sintiera traicionada por su comportamiento. Asterisco 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 asterisco. Impactante, ¿verdad? La respuesta de Ande no solo ha causado revuelo en las redes sociales, sino que también ha sacudido los cimientos de la industria del entretenimiento, volviendo a encender el debate sobre la relación entre estos dos talentos y más allá de eso, sobre las dinámicas de poder, las relaciones públicas y las complejas emociones que se esconden tras el brillo y el glamour del mundo del espectáculo. Los fans, como era de esperar, están divididos, cada uno tomando partido por uno u otro bando. Algunos apoyan incondicionalmente a Ande, aplaudiendo su valentía para alzar la voz y defender su verdad. Otros, en cambio, se ponen del lado de Kerem, argumentando que sus palabras fueron sacadas de contexto y que Ande está exagerando la situación. Y luego está el gran grupo de indecisos, esos que simplemente observan el drama con la esperanza de que la verdad salga a la luz. Y mientras tanto, el interés en la historia se dispara, generando una atención mediática que probablemente superará la de la propia relación. Pero más allá del drama, esta situación pone de manifiesto, una vez más, la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, donde la presión mediática, las expectativas del público y las agendas personales a menudo complican lo que, en esencia, podría ser una relación sencilla y saludable. Ande, en su contundente respuesta, ha dejado claro que no va a permitir que nadie se aproveche de su silencio, que está dispuesta a defender su verdad con uñas y dientes, sin importar las consecuencias. Es como si hubiera decidido romper con la imagen de la estrella de televisión que siempre ha sonreído para las cámaras, y mostrar su lado más humano, vulnerable pero también indomable. Asterisco 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 asterisco. Hemos contactado con nuestro analista de cabecera del mundo del corazón, un experto que ha seguido de cerca la carrera de ambos artistas y que ha analizado este tipo de conflictos en numerosas ocasiones. Nos comenta que este tipo de situaciones, por más escandalosas que parezcan a simple vista, suelen ser más frecuentes de lo que la gente piensa. La presión constante de las redes sociales, la proliferación de rumores y la interpretación subjetiva que cada persona hace de las palabras pueden llevar a malentendidos y a una escalada de tensiones que, en ocasiones, pueden resultar inevitables. En este caso en concreto, parece que las heridas del pasado no habían terminado de cicatrizar, que había sentimientos reprimidos que no habían sido procesados correctamente. Y la declaración de Kerem, por más inocente que pareciera a primera vista, actuó como el detonante que lo hizo estallar todo. También nos comenta que la manera en la que Ande ha reaccionado, lejos de ser un acto impulsivo, podría ser una estrategia para controlar la narrativa de los hechos y evitar que Kerem, o cualquier otro,
la manipule en el futuro. Asterisco 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 asterisco. ¿Qué les parece todo esto, mis queridos espectadores? La verdad es que la situación es delicada, es un laberinto de emociones encontradas, de verdades a medias y de especulaciones que vuelan por todas partes. Es difícil saber quién tiene la razón y qué pasó realmente entre Hande y Kerem. Lo que sí es claro es que este no es el final de la historia, que es muy probable que veamos nuevos capítulos en esta telenovela de la vida real, una telenovela que no tiene guión y en la que los protagonistas son personas reales, con sentimientos y emociones que están siendo expuestas a la mirada implacable del público. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí, como siempre, para contarles cada detalle, cada giro inesperado, cada nuevo capítulo de esta saga que, estamos seguros, aún tiene mucho que ofrecer. Asterisco 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 asterisco. Y hasta aquí las noticias del día de hoy, amigos. La situación está al rojo vivo, la tensión se puede cortar con un cuchillo y las emociones están a flor de piel. Estaremos muy atentos a los próximos movimientos, a las posibles declaraciones que puedan hacer Hande y Kerem, a las reacciones de sus fans y a cualquier otro detalle que nos ayude a entender mejor esta historia que tiene a todo el mundo en vilo. Recuerden, si quieren estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo, si quieren ser los primeros en enterarse de las primicias y exclusivas, no duden en suscribirse a nuestro canal, darle a like a este vídeo y compartirlo con todos sus amigos y contactos. No se pierdan nuestras próximas investigaciones, nuestros análisis en profundidad y las sorpresas que les tenemos preparadas. Asterisco 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 asterisco. No se olviden. Dejen sus comentarios aquí abajo y cuéntenos qué opinan de todo este drama. ¿Creen que Hande tiene razón en su respuesta? ¿Consideran que Kerem ha sido injusto con ella? Nos encantaría leer sus opiniones, sus teorías y sus predicciones sobre lo que va a ocurrir a continuación. Su opinión es muy importante para nosotros y nos ayuda a mantener la conversación activa y enriquecedora. Nos vemos en el próximo vídeo, amantes del espectáculo. Gracias por estar ahí, por ser parte de esta gran comunidad de curiosos y por acompañarnos en cada nueva aventura. ¡Hasta la próxima!